Señores, horripilante lo que ha estado pasando con los dueños de las redes sociales. Es increíble lo que ha estado sucediendo, las informaciones que se están destapando, las controversias, las opiniones con respecto a las diferentes administraciones de los Estados Unidos y por estos días principalmente contra los demócratas. Estamos hablando nada más y nada menos que de Mark Zuckerberg, así como Elon Musk, estas dos personalidades. Zuckerberg, en primer lugar, todos hemos sido testigos del apoyo del dueño de la red social, antiguamente como Twitter, hoy X, con respecto a Donald Trump. Evidentemente, como ya sabemos, tomó partido y esto llevó hasta una entrevista de más de 2 horas y con rating de audiencia por encima de la media, lo cual acaparó diferentes titulares en la prensa y en todos los lugares. Si tomamos en cuenta el bloqueo y la falta de apoyo anterior a Donald Trump en esta misma red social, antes que Elon Musk fuera dueño de ella, en realidad entonces es un hecho extremadamente relevante. Por su lado, Mark Zuckerberg, el fundador o uno de los fundadores de la red social Facebook, Instagram y WhatsApp, arremetió esta semana en una carta con respecto a todas las irregularidades, por no llamarle fraude directamente, por no llamarle corrupción, que tuvo que enfrentar relacionado con determinados pedidos que le hacían la administración Biden sobre COVID-19, incluyendo en ello también el FBI, donde llama poderosamente la atención que el Buró Federal de Investigaciones no es un órgano para nada partidista y evidentemente en este caso se plegó a la súplica de la administración demócrata para influir en la libertad de expresión y en todo lo que se publica en la red social. Estamos hablando, queridos amigos, de contenido de humor relacionado con el COVID-19 que fue censurado, los memes, los llamados memes, cosas que en realidad estaban sucediendo y las personas lo tenían que expresar de alguna manera. Estamos hablando de contenido relacionado con informaciones del mismo Fauci que las mencionaba en televisión y estamos hablando incluso de algo extremadamente más grave que es lo relacionado con la polémica, el acto de Hunter Biden. Evidentemente, Mark Zuckerberg ahora parece que tuvo un despertar de su conciencia derivado de la actuación que tuvo, por ejemplo, en su momento, Elon Musk, y trató de sacar el polvo debajo de la alfombra. Son cosas verdaderamente inadmisibles. Cuando los republicanos dicen que hubo fraude en las elecciones, sinceramente no le creen. Cuando los republicanos dicen que los demócratas manipularon la información, no se le cree. Y ahora tendríamos que cuestionarnos qué cantidad de votos recibió el Partido Demócrata por embarajar la información y tratar de tapar todo lo que en realidad cada uno de los usuarios de la red social o un grupo de usuarios de la red social pensaba que debía expresar. Es completamente inaudito este tipo de cosas. Los Estados Unidos se han convertido en el hazmerreír del mundo entero. Manifiesta Mark Zuckerberg que la administración Biden le mencionaba que las informaciones procedían de fuentes rusas, que en realidad no había existido nada en lo absoluto relacionado con la corrupción que llevara a que Hunter Biden fuera expuesto de esa manera. Sinceramente, tuvieron que pasar 4 años para que el dueño de Facebook y Meta se diera cuenta de la mentira que lo estaba rodeando, de la corrupción imponente en los órganos de poder, porque evidentemente la Casa Blanca en este caso contestó en un comunicado y dice que todo esto fue en función de mantener la salud y salvaguardar los intereses del pueblo americano. Entonces, sinceramente, no sé de qué manera se puede salvaguardar la salud cuando esto llevó prácticamente a 7 millones de muertes por el COVID, donde si hubiera sido posible contar con la información correcta y se le hubiera dado vía libre a toda la información que quisiera expresar cada usuario, tal vez las cosas hubieran sido completamente diferentes. De hecho,
las personas se expresaban sobre la vacuna. Existieron muchos cuestionamientos. Todo esto fue censurado también por Facebook, por los diferentes equipos de Facebook, solicitado por la Casa Blanca y el FBI. Y esto evidentemente no es sorpresa. En esa etapa, cualquier video, por ejemplo, que tú subieras a YouTube, que en este caso el dueño de los servicios de YouTube es Google, era también censurado. Prácticamente no se podía hablar del COVID-19. Si el dueño de Facebook fue capaz de desentrañar los hilos de la corrupción y de todo lo que pedían y de la falta de información y el bloqueo que llevaron a cabo, evidentemente en otras redes sociales y en otras plataformas como Google y YouTube, también estamos casi completamente seguros que recibieron este tipo de pedidos de la administración Biden y del FBI. Nunca antes habíamos visto a dueños de redes sociales tomar partido ante determinadas situaciones políticas o determinados hechos que llevaran a un estado de opinión y a cuestionamiento por lo delicado de los temas. Parece indicar que todo esto está cambiando de una manera que es muy peligrosa. ¿Dónde va a quedar la libertad de expresión en los Estados Unidos? Algo que directamente y cada día nos enorgullece poder vivir en este país y tener acceso irrestricto a todas las opciones posibles de las plataformas de redes sociales y de lo que le guste a cada usuario para expresar libremente la opinión y decir lo que nos dé la gana. ¿Hasta cuándo tenemos que permitir que los órganos de poder metan la mano en nuestros teléfonos y determinen cuál es el contenido que podemos decir, qué es lo que podemos hablar y qué es lo que podemos decidir con nuestras vidas? Señores, y no estamos hablando de dos mentecatos cualquiera. Estamos hablando de Mark Zuckerberg, el creador de 3 redes sociales que agrupan la considerable cifra de 3,7 billones de usuarios. Y Twitter, en la actualidad X de Elon Musk, agrupa a 335 millones de usuarios. Es decir, que los habitantes de América Latina, América Central, Estados Unidos y Canadá están por debajo de la cantidad de personas a los cuales estos dos individuos pudieran llegar a influenciar. En ese contexto, el fundador de Meta asegura que cuando el New York Post publicó un reportaje sobre acusaciones de corrupción que involucraban a la familia Biden, pidió a verificadores que revisaran el contenido. Desde entonces ha quedado claro que la información no era desinformación rusa como se decía, o como le decía en este caso a ellos, la Casa Blanca. En retrospectiva, no deberíamos haber degradado la historia. Degradar la historia para ellos significa bloquear todo el contenido que fuera de humor o de algún tipo de información sobre la pandemia del COVID-19 y también la famosa computadora del hijo del presidente Hunter Biden. Como parte de esta misiva, dice el creador de Facebook, en 2021, altos funcionarios de la administración Biden, incluida la Casa Blanca, presionaron repetidamente a nuestros equipos durante meses para que censurasen ciertos contenidos relacionados con el COVID, incluido el humor y la sátira, y expresaron mucha frustración con nuestros equipos cuando no estábamos de acuerdo. Evidentemente, el delito, porque esto verdaderamente hay que llamarle de esa manera, es un delito. Cualquiera de nosotros mortales que cometamos un error de este tipo, nos las tenemos que ver con los tribunales. Entonces, este delito, este fraude, esta corrupción, ¿quién responde por ella? Porque evidentemente ahora tuvo un destello de sinceridad el creador de Facebook. Pero, como quiera que sea, se mantiene el hecho de que hubo omisión con conocimiento de causa de cada una de las situaciones que estaban sucediendo. Y por parte de la Casa Blanca,
y del FBI hubo ocultación de cada una de las informaciones que se referían a todo esto. Como parte también de todo este proceso, Mark Zuckerberg ha anunciado también en la carta que no va a contribuir económicamente para apoyar medidas de seguridad en las elecciones de los Estados Unidos, como lo hizo durante la pandemia, cuando donó la nada despreciable cifra de $400 millones a través de su iniciativa Chan Zuckerberg. Continúa manifestando en la carta el creador de Meta que también en una situación aparte, su empresa limitó temporalmente contenido relacionado con la familia Biden y la empresa energética Burisma, de la que Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, fue director entre el 2014 y el 2019, antes de las elecciones del 2020, porque el FBI, les había advertido sobre una posible operación rusa de desinformación al respecto, lo que evidentemente al cabo de este tiempo y en pleno 2024 y con elecciones en noviembre, el creador de Facebook saca a relucir su lado más honesto y denuncia todos estos hechos extremadamente graves. Hay que esperar a ver, queridos amigos, el desarrollo de estos acontecimientos. Esto no se debe quedar así y evidentemente va a tener influencia en las elecciones de este año. No se debía quedar así. Cuando los simples mortales, repito, tenemos consecuencias sobre todas estas cosas y aquí no se sabe quién va a ser el responsable. Muchas gracias, queridos amigos. Somos una escuela certificada en el estado de Florida, donde ofrecemos cursos de seguro y taxes. Aquí uno se siente en familia, uno sale 100% sin duda y lo más importante es que estudias totalmente en tu idioma. Y más de 37 modalidades de curso de taxes y seguro, curso completamente online y del curso en aula. Crea con nosotros la mejor profesión y el mejor negocio en los Estados Unidos. Dolphy School, formando profesionales para toda su vida. Vamos a estar hablando de un tema que puede ser interesante para muchos de ustedes. Presta mucha atención, está la lista de los negocios que anunciaron cierres en el 2023. Mientras el expresidente domina las encuestas. Peligro, tenga mucho cuidado. Han sido entrevistados por diferentes cadenas de televisión. El IRS completamente fuera de control. Algunos le han encontrado algo de relación. Estén alertas a sus alrededores. Welcome to Miami. Tu sueño americano empieza aquí. Mi primer trabajo fue en un Subway. El sistema crediticio americano es la base de este país. Este es un país lleno de oportunidades. Empecé a trabajar en Subway. Estuve trabajando por varios años como seguridad. Estoy muy agradecido de esta tierra que me permitió ser yo. Lo que venga tienes que trabajar y cualquier trabajo es digno. Es difícil, pero todo se puede lograr.